dialogando con el padre Raúl Sánchez. Tengo cierta preocupación por lo que pueda suceder en próximos días o meses cuando de pronto se decida, autorice o se permita aquí en los Estados Unidos de Norteamérica darle la comunión a las personas que sabemos que públicamente favorecen, tramitan, legislan, aportan dinero, etcétera, etcétera, para que se ejecute y lleve a efecto el aborto. El aborto es un crimen abominable que clama al cielo. Y uno como sacerdote, pues, ¿qué es lo que puede decir al respecto? Una opinión personal podría ser el pensamiento de algún médico, algún científico, de alguna asociación médica que hable sobre lo grave que es el aborto. Tal vez sí, pero yo como sacerdote, pues acudo a lo primero. Lo otro puede venir, claro que sí, pero acudo a lo primero que es mi labor como sacerdote. Y yo creo que todos nosotros sacerdotes, pues, tenemos que partir de la misma enseñanza de la Iglesia Católica. Usted, querido amigo católico, a veces puede estar confundido porque los que favorecen el aborto, los que tienen un pañuelo color naturaleza, dicen que el aborto se puede practicar a las tantas semanas, a los tantos meses, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cosa que hay que precisar. Esto que voy a decir no lo digo yo, eso lo dice no la ciencia. Todos los médicos, todas las personas que saben sobre estas cosas, ¿no? Sobre la vida, cuándo empieza la vida, cuándo hay vida, cuándo se genera vida, los científicos, la ciencia, los médicos. Estas personas, en un consenso general, ya se ha afirmado, esto no es una hipótesis, tal vez podría ser, esto está en discusión, todavía no se ha dicho nada. Cuando usted escuche ese tipo de afirmaciones, es mentira. Esto ya es un hecho y desde hace mucho tiempo, que desde el momento de la concepción ya existe vida humana. ¿Qué nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica? Lo siguiente, los derechos en el numeral 2273 dice: los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Sigue diciendo el catecismo: cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. En el numeral 2274, ¿qué dice el catecismo? Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión debe ser defendido en su integridad
cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como todo otro ser humano. Sigue este numeral. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto y si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. El numeral 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. No desde el momento de la 5ª semana, de la 6ª semana, de la 12 semana, no. Desde el mismo momento de la concepción. Para aquellos que no saben qué es la concepción, es el momento en que el óvulo femenino y la célula masculina, entonces se unen. Cuando el espermatozoide inocula al óvulo femenino, entonces se forma el cigoto. Ya esa célula empieza a complejizar. Entonces, cuando el espermatozoide inocula al óvulo femenino, formándose así el cigoto, ahí es el momento de la concepción. Desde ahí hay vida humana. Por alguien que se le ocurrió, no, esto es un consenso general de los médicos. No sé, y me parece casi asombroso que personas tan importantes dentro de la política se atrevan a decir que no existe vida humana desde el momento de la concepción, cuando eso lo dice la ciencia. Eso no lo dice la iglesia, eso no lo dice el Papa, eso no lo dice el obispo tal, eso no lo dice la conferencia episcopal tal, ni lo dice la Biblia. Lo dice la ciencia. Entonces, en este numeral 2270, cuando afirma la vida humana debe ser respetada y protegida, ojo, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta. Desde el momento de la concepción, ahí hay vida humana. Desde el primer momento de su existencia, la concepción, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Por lo tanto, atendiendo a esto, creo que dar la comunión a personas que públicamente sabemos que favorecen el aborto, creo que es muy complicado aceptar esto, muy difícil. Y claro, si no se afirma por ahí que la Eucaristía, que la comunión es para los pecadores, no para los santos ni para los perfectos, entonces eso crea aún más, hace más compleja la cosa. El aborto es un pecado. Y todo aquel que favorece el aborto, de alguna u otra manera, pues está en pecado. Y la iglesia nos enseña que todo aquel que está en pecado, si no se ha arrepentido y no ha sido perdonado en el sacramento de la reconciliación, un pecado mortal como el aborto, no puede recibir la comunión, en ningún caso. Pero ahora se está discutiendo si sí les damos o no les damos, o a quién les damos, o qué obispos van a dar la comunión a determinados políticos. Es algo muy delicado, muy difícil. Oramos por los obispos de la conferencia episcopal aquí en Norteamérica, por su presidente, Monseñor José Gómez, por todos los obispos de las diócesis y arquidiócesis de aquí de los Estados Unidos, para que a través de un buen discernimiento e iluminados por el Espíritu Santo hagan
lo que tienen que hacer de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.